Bienvenidos un día más a vuestro refugio de dramas turcos y salseo del bueno. Hoy abróchense los cinturones porque vamos a adentrarnos en un terreno minado, un volcán a punto de erupcionar, un culebrón digno de las mejores telenovelas, la relación, o mejor dicho, la relación, entre Andercel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que estáis murmurando, pero si eso ya pasó. Rompieron hace siglos. Y sí, mis queridísimos chismosos, tenéis toda la razón del mundo. La ruptura es historia, pero lo que vamos a diseccionar hoy es el iceberg que se esconde bajo la superficie, las corrientes subterráneas que siguen moviendo el mar de esta relación, los ecos de un amor que resonaron con fuerza y que ahora, quizás, se han convertido en un murmullo de resentimiento. Prepárense para desenterrar secretos, analizar miradas esquivas, descifrar mensajes encriptados y, sobre todo, para descubrir verdades, o al menos, interpretaciones jugosas, que podrían cambiar por completo vuestra percepción de esta pareja icónica. Así que si sois fans acérrimos del Anker, como se hacían llamar sus seguidores más apasionados, si todavía guardáis la esperanza de una reconciliación imposible, o si simplemente disfrutáis del drama y las intrigas, corred a por vuestras palomitas. Acomodaos en vuestro sillón favorito y preparaos para un viaje al corazón de una ruptura que sigue dando que hablar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo del chisme, permitidme recordaros lo que siempre os digo. Aquí, en vuestro canal favorito de salseo turco, nos esforzamos por ofreceros la información más completa y contrastada posible. Sin embargo, el mundo del espectáculo es un laberinto de espejos, donde la verdad se distorsiona y se esconde tras capas de rumores y especulaciones. Así que, por favor, tomad todo con una pizca de sal, mantened una mente abierta y, sobre todo, respetemos a los protagonistas de esta historia. Y hablando de respeto, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de salseo. Dejad vuestro like si os gusta el chisme jugoso. Y no os cortéis a la hora de comentar. Quiero saber vuestras opiniones, vuestras teorías, vuestros secretos. Compartid todo lo que sabéis sobre Hande y Kerem. Vuestros comentarios son el alma de este canal. Ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. Recordemos el tsunami Senkalkap, Llamas a mi puerta, la serie que catapultó a Hande y Kerem a la estratosfera de la fama internacional. La química entre ellos era explosiva. La pantalla ardía con cada mirada, con cada roce, con cada palabra. Era innegable que lo que sucedía delante de las cámaras trascendía la mera actuación. Y efectivamente la chispa prendió fuera del set de rodaje. Durante su noviazgo, Hande y Kerem nos regalaron momentos de ensueño, viajes a destinos paradisíacos, apariciones públicas que derrochaban amor por los cuatro costados, fotos robadas llenas de complicidad. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del cuento de hadas moderno. Sus fans enloquecidos crearon cuentas de Instagram dedicadas a su amor, analizaban cada gesto, cada palabra, cada mirada. La Ankermanía era un fenómeno global. Pero como suele ocurrir en la vida real, y mucho más en Hollywood y Turquía, la burbuja del amor se pinchó. De un día para otro, la noticia saltó a los medios: Hande y Kerem habían roto. El mundo del corazón se paralizó. Los fans, desconsolados, se negaban a creerlo. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que ese amor tan perfecto se hubiera desvanecido? Tras el anuncio de la ruptura, el silencio se impuso. Ambos actores se replegaron en sí mismos, evitando hablar del tema con la prensa. Pero, ¿era realmente un silencio total? ¿O había un sinfín de mensajes encriptados, de señales sutiles, de resentimientos ocultos que se escondían tras esa fachada de cordialidad? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Empecemos por analizar las señales, las pistas que nos han dejado a lo largo de estos meses. Si habéis estado siguiendo de cerca sus carreras después de la separación, os habréis dado cuenta de que Hande y Kerem han evitado coincidir en eventos públicos como si tuvieran la peste. Y esto en sí mismo no es una prueba irrefutable de enemistad. Sin embargo, en un mundo donde las agendas se coordinan al milímetro, donde los representantes de los actores se encargan de que sus clientes aparezcan en los eventos más relevantes, donde la prensa del corazón se frota las manos ante la posibilidad de una foto de un reencuentro amistoso, la ausencia total de estas coincidencias resulta, cuanto menos, sospechosa. Además, a pesar de que ambos son muy activos en redes sociales, rara vez se mencionan mutuamente, ni siquiera de forma indirecta. Ni un me gusta, ni un comentario, ni una mención sutil.
Este silencio digital en la era de Instagram dice mucho más de lo que parece. Recordemos que las redes sociales son la principal herramienta de comunicación de los famosos. Es donde construyen su imagen, donde interactúan con sus fans, donde anuncian sus proyectos. Si Hande y Kerem, que antes compartían fotos juntos y se dedicaban mensajes amorosos en Instagram, ahora se ignoran por completo, es porque algo grave ha sucedido. Pero la cosa no se queda ahí. Rumores persistentes, susurros a media voz, filtraciones anónimas, hablan de tensiones durante el rodaje de Senkalkam. Si bien la química en pantalla era innegable, algunos miembros del equipo técnico, que por supuesto prefieren permanecer en el anonimato por miedo a represalias, han filtrado información sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre Hande y Kerem. Al parecer, las diferencias creativas, las exigencias del guión, las presiones de la fama y sobre todo, los celos, habrían comenzado a erosionar la relación mucho antes de que se hiciera pública la ruptura. Estas fuentes anónimas aseguran que en las últimas semanas de rodaje, la atmósfera en el set era irrespirable. Las interacciones entre Hande y Kerem se limitaban estrictamente a lo profesional. Apenas se dirigían la palabra fuera de las escenas. Se sentía una tensión palpable en el aire. Algunos incluso afirman que hubo gritos, portazos y lágrimas en los camerinos. Ahora bien, entremos en el terreno de las guerras públicas, esos pequeños rifirrafes, esas indirectas sutiles, esos dardos envenenados que se lanzan a través de los medios de comunicación o de las redes sociales. Aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de su aparente discreción, han existido algunos momentos en los que la tensión entre Hande y Kerem se ha filtrado al público, aunque de forma sutil. Por ejemplo, recordemos aquella entrevista en la que Hande, al ser preguntada por su relación con Kerem, respondió con un escueto: «Somos amigos». La forma en que lo dijo, el tono de su voz, la falta de entusiasmo, todo indicaba que la amistad, si es que existía, era más bien fría y distante. Nada que ver con la efusividad y el cariño con el que hablaba de él durante su noviazgo. Y no olvidemos la famosa ocasión en la que Kerem publicó un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia Hande, aunque nunca la mencionó directamente. El mensaje hablaba sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones, y muchos fans lo relacionaron con los rumores de infidelidad que circularon tras la ruptura. ¿Estaba Kerem acusando a Hande de haberle sido infiel? ¿Estaba intentando lavar su imagen después de que se le acusara a él de lo mismo? El misterio sigue en el aire. Pero el verdadero bombazo, la revelación impactante que os prometí al principio del vídeo, tiene que ver con sus proyectos futuros. Según fuentes cercanas a la industria cinematográfica y televisiva turca, ambos actores han recibido numerosas ofertas para protagonizar nuevas series y películas. Hasta aquí todo normal. Ambos son actores muy cotizados y es lógico que les lluevan las ofertas de trabajo. Lo sorprendente es que en varias ocasiones, se les ha ofrecido trabajar juntos, protagonizar nuevas series o películas que explotarían la química que les hizo famosos. Y en todas estas ocasiones, ambos han rechazado la oferta de forma tajante sin dudarlo ni un segundo. Esto podría interpretarse como una simple coincidencia, como una decisión profesional sin más. Pero el hecho de que se haya repetido varias veces sugiere que existe una razón mucho más profunda, mucho más personal. Algunos incluso especulan con la existencia de una cláusula secreta en sus contratos que les impide trabajar juntos durante un determinado periodo de tiempo. Una cláusula que habría sido impuesta por uno de los dos o por ambos para evitar cualquier tipo de contacto profesional. No podemos confirmar esta información al 100%, pero sin duda es un indicio de que la relación entre Hande y Kerem no es tan amistosa como quieren hacernos creer. Además, hay que tener en cuenta el factor entorno, el círculo de amigos, familiares y colaboradores que rodea a Hande y a Kerem. Tanto Hande como Kerem tienen círculos de amigos y colaboradores muy definidos, y algunos de estos círculos parecen estar enfrentados, divididos en bandos. Se ha rumoreado que algunos amigos de Hande han criticado abiertamente el comportamiento de Kerem tras la ruptura, y viceversa. Esta división en el entorno social de ambos actores contribuye a mantener la tensión y dificulta cualquier posible reconciliación, tanto amorosa como amistosa. Otro punto a considerar es la gestión de su imagen pública después de la ruptura. Ambos han optado por estrategias diferentes. Hande ha mantenido un perfil relativamente bajo, centrándose en su trabajo, evitando las polémicas y tratando de pasar desapercibida en la medida de lo posible. Kerem, por su parte, ha sido más abierto en cuanto a su vida personal,
aunque siempre manteniendo un tono discreto y tratando de no alimentar el salseo. Estas diferentes estrategias también pueden haber contribuido a aumentar la distancia entre ellos. Por supuesto, no podemos olvidar el papel de los fans, la legión de seguidores que SenKal-Kampm generó en todo el mundo. Muchos de estos fans siguen soñando con una reconciliación entre Hande y Kerem, con un final feliz digno de un cuento de hadas. Esta presión constante por parte de los fans puede resultar abrumadora para ambos actores y dificultar aún más cualquier intento de acercamiento. Y hablando de presión, no podemos ignorar el factor mediático, el papel de la prensa del corazón turca, conocida por su sensacionalismo y su afán por el escándalo. La prensa turca ha seguido de cerca cada paso de Hande y Kerem después de la ruptura. Cada rumor, cada indirecta, cada comentario fuera de lugar ha sido amplificado y analizado hasta la saciedad. Esta constante vigilancia mediática también puede haber contribuido a exacerbar las tensiones entre ellos y a dificultar cualquier intento de reconciliación. Para entender mejor la situación, también es importante analizar sus personalidades, sus caracteres, sus formas de ser. Hande es conocida por ser una persona reservada, discreta, poco dada a las demostraciones públicas de afecto. Kerem, por el contrario, es más extrovertido, espontáneo, le gusta mostrar sus sentimientos abiertamente. Estas diferencias de personalidad pueden haber sido una fuente de conflicto en la relación, y también pueden explicar por qué han gestionado la ruptura de formas tan diferentes. Además, hay que tener en cuenta sus trayectorias profesionales. Hande ha consolidado su carrera como actriz protagonista en varias series de éxito, demostrando su talento y versatilidad. Kerem, por su parte, ha explorado otros caminos, como la producción y la dirección, mostrando su inquietud y su deseo de crecer como artista. Estas diferentes ambiciones profesionales también pueden haber influido en la dinámica de su relación y en su decisión de separarse. Pero volvamos a las revelaciones impactantes, a los rumores que circulan a media voz en los pasillos de la industria del espectáculo turca. Se dice que hay un nuevo amor en la vida de Hande, un empresario alejado del mundo del espectáculo, un hombre discreto y elegante que ha conquistado su corazón. Esto, por supuesto, no es una confirmación de nada, pero podría explicar su actitud más distante hacia Kerem. Y en cuanto a Kerem, también se le ha relacionado con otras actrices, con compañeras de profesión con las que ha compartido proyectos en los últimos meses. Sin embargo, ninguno de estos rumores se ha confirmado. Kerem se ha mostrado muy discreto en cuanto a su vida sentimental y no ha dado ninguna pista que pueda confirmar o desmentir estas informaciones. Otro dato interesante es que, según algunas fuentes, la ruptura entre Hande y Kerem se produjo en términos poco amistosos. Al parecer, hubo una discusión fuerte, una pelea en la que salieron a la luz rencores y reproches acumulados durante meses. Una discusión que dejó heridas profundas y que hizo imposible cualquier intento de reconciliación. Esta versión de los hechos contradice la imagen de cordialidad y respeto mutuo que ambos han intentado proyectar públicamente. Pero no todos son sombras, no todos son rumores y especulaciones. También hay quien defiende que a pesar de las tensiones y los desacuerdos, Hande y Kerem siguen manteniendo un cierto respeto mutuo. Al fin y al cabo compartieron momentos muy intensos, vivieron experiencias únicas juntos, construyeron una historia de amor que marcó a toda una generación. Es posible que con el tiempo logren superar sus diferencias y construir una relación más madura y constructiva, aunque sea solo de amistad. En definitiva, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Tras la fachada de cordialidad se esconden tensiones, conflictos, secretos y resentimientos que aún no han salido a la luz. Solo el tiempo dirá si lograrán superar sus diferencias y construir una relación más amistosa, o si su historia de amor quedará marcada para siempre por el drama y la controversia. Bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este análisis en profundidad de la relación entre Hande y Kerem. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen ellos dos. Pero, ¿a poco no está bueno el chisme? Para recapitular un poco, hemos visto cómo la relación que comenzó en SenKal-Kampm, llena de amor y pasión, se fue erosionando con el tiempo debido a presiones, diferencias creativas y posiblemente algunas infidelidades. Analizamos los silencios digitales, las indirectas en redes sociales y las ofertas de trabajo conjuntas rechazadas, todo lo cual apunta a una tensión latente entre Hande y Kerem. También hablamos de sus diferentes estrategias para gestionar su imagen pública y el papel de los fans y la
En la alimentación del drama. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis vosotros de todo este drama? ¿Creéis que Ande y Kerem volverán a ser amigos algún día? ¿O creéis que su relación está rota para siempre? Quiero leer vuestras opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recordad, aquí siempre encontraréis el mejor salseo y los dramas más jugosos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis cotillas del alma. Y recordad, la vida es un culebrón, así que disfrutad del drama.